Mi nombre es Diego Colorado Álvarez con matrícula A01114709 y voy a grabar mi examen argumentativo oral del bloque del reto Sistema de Distribución de Agua. En el reto Sistema de Distribución de Agua utilicé principios físicos y leyes como Bernoulli, la segunda ley de Newton, continuidad y el trabajo realizado. En la solución final del reto logramos construir un prototipo de una red de tuberías con llave de pasos y un manómetro que nos medía la presión dentro de la tubería, al igual que un sistema de bombeo con una jeringa con dos mangueras y dos envases de 1.25 litros. Todo este sistema estaba conectado para que el flujo del agua fuera desde el primer envase, a través de la bomba, hasta la red de tuberías. Utilizamos los principios del trabajo realizado para medir qué trabajo realizaba la jeringa que simulaba la bomba en nuestro sistema. Con la fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza que se le aplicaba a la jeringa de 12 newtons y la distancia que ésta recorría de 15 centímetros. Multiplicamos este resultado por la altura del segundo envase y utilizamos diferentes alturas y nos dimos cuenta de que entre más alto esté el segundo envase, más trabajo necesita la jeringa para impulsar el agua hasta el segundo envase, por lo que gasta mucha más energía en cuanto el envase está más arriba. Okay. También utilizamos Bernoulli para obtener el tiempo vaciado y las velocidades que hacía del agua del envase 2 a la red de tuberías. Con la fórmula de la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Aquí solamente se toma en cuenta la altura y la gravedad. Y para el tiempo vaciado son los mismos valores, pero se toma en cuenta el radio de la tubería por donde pasa el agua. La segunda ley de Newton dice que entre más área y más velocidad, menor es la presión. Y así pudimos saber que si cerrábamos las válvulas se creaba presión en las tuberías. Así sabíamos qué tanta presión se encontraba y cómo se calculaba. Se calcula con ρ por la gravedad por la h, que es la altura, la gravedad, y ρ, que significa la densidad del agua. También utilizamos un manómetro para medir la presión en las tuberías, ya que se utiliza como un sistema de detector de fugas. Creamos dos fugas, una en la tubería que va de la bomba al segundo envase. Esto medíamos cuánta cantidad de agua teníamos inicial y después la final con la fuga. Y así obteníamos cuánta agua se perdía en este sistema. Y la segunda fuga fue en el sistema de red de tuberías, que la presión normal con todas las válvulas cerradas es de 0.5 pascales. Y si abríamos una válvula, que quiere decir que existe una fuga, la presión bajaba a cero, por lo que el manómetro nos indica que cuando la presión baja, significa que hay una fuga, y ese es el detector de fugas en nuestro sistema. Los conocimientos de matemáticas fueron área, centro de masa, masa, volumen, trabajo, logaritmos, funciones exponenciales, aritméticas, trigonométricas y logarítmicas. En este reto usamos las funciones de trabajo para calcular el trabajo realizado por un envase al expulsar agua de su interior, las funciones aritméticas para saber el volumen y área de un recipiente con agua y funciones trigonométricas para el movimiento angular de las turbinas hidráulicas. Nos facilitó mucho el uso de estos conceptos y funciones vistos en la clase. En el lenguaje de programación MATLAB se necesita para crear una función function y el nombre con el que se guarda la función tiene que ser el mismo de la función para que sea correcto. Un end que indica el final de la función. Variables o inputs que tengan el valor numérico y de las ecuaciones, y un display que significa que es para obtener el resultado. Ok, un ejemplo de la función, o más bien de la función que yo usé, fue una función que iniciaba con function y el nombre de la función que era la velocidad de vaciado, con un paréntesis. Después ponía un input que era altura, era igual a, entre comillas, yo le preguntaba al usuario, más bien el código le preguntaba al usuario a qué altura se encontraba el envase. El usuario ingresaba la altura y con otro input que es igual a la fórmula, que es de 2 por 9.8, que es la gravedad, por el input de la altura que ingresó el usuario. Todo esto elevado a la 1 medio, que significa que está en una raíz cuadrada. Y después ponía un display, disp, así se pone en el lenguaje de MATLAB, para presentar algo al usuario. Por entre comillas, tu velocidad final del agua es, y ponía la variable, el input de la ecuación ya completa.
y nos aventaba el resultado de la velocidad final dependiendo de qué altura nos ingresaba el usuario. Usé este ejemplo de función porque es una función sencilla pero muy práctica, porque me daba la velocidad exacta del agua en diferentes alturas como inputs o variables. Y es exactamente lo que yo quería, un resultado exacto que necesitaba dado por un código sencillo que tuviese todas las funciones principales de MATLAB. Muchas gracias.